Ariel, ¿cómo estás? Gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Buenas, ¿cómo le va a todos, a todas los que están ahí en el piso, con quienes estoy hablando, a las personas que nos están escuchando y bueno, por supuesto los que están trabajando ahí en el estudio para que esto sea posible? Bueno, un Gracias. gustazo. Un gusto ¿Cómo saludarte, están? ¿Todo Ariel. bien? Todo Muy bien, todo bien. bien. Hoy encontrándonos con esta linda iniciativa, linda propuesta. En variadas ocasiones conversamos por aquí, Ujú. conocimos la historia de nuestros queridos trenes argentinos y en esta ocasión llega a la mesa esta historieta que ya desde su título, desde su nombre, Sí. cautiva. Bellos Durmientes. ¿Cómo fue que surgió esta iniciativa, Ariel? ¿Por qué hacer una historieta hablando de los trenes argentinos? Bueno, por empezar, quería aclarar, el evento de lanzamiento va a ser este jueves Ajá, a Ah, las bien, 6:30 de la tarde. bien. bien. Va a ser en el Teatro Empire, es en Hipólito Yrigoyen, 1934, a las Sí. 18:30 horas. Claro, Es 8 de el mayo. Teatro del Sindicato de la Fraternidad. Ujú. Bien. La verdad que este trabajo que hicimos, además se va a lanzar junto con nosotros llamamos Guía Esencial para el Trabajo Digno, que va a ser un cuadernillo de derechos sociales, donde ahí se vuelcan todos los derechos laborales que tenemos que conocer los trabajadores Ujú. para afrontar cada jornada. Eso obviamente va a ser distribución gratuita y nosotros desarrollamos toda una actividad territorial también de ollas solidarias, merienda, cena, ropero comunitario y talleres de acceso al trabajo. Mirá. Sí. Así que para nosotros lo que es la actividad social y lo que es la actividad editorial y como medio de comunicación es algo que lo trabajamos todo de la mano. Mm. Bien. ¿Por qué las historietas y por qué la historieta del ferrocarril? Sí. Bueno, por un lado, para nosotros el tema de la historieta es un trabajo artístico que apunta a concientizar. Nosotros más que apuntar a algo académico, lo que buscamos es concientizar, hablar al corazón, despertar esa luz de la conciencia que todos tenemos adentro, Mm. Sí. para tomar noción, tomar dimensión de la Argentina que tenemos y de la Argentina que podemos construir. Mm. Por eso en estas historietas, la primera fue sobre la deuda externa, Ah, esta mira. segunda es sobre los ferrocarriles argentinos, que estamos presentando este jueves. Estamos trabajando en otros temas más para otras historietas y la idea es poder tratar cada uno de estos temas que a veces parecen alejados, Mm. parecen temas que son de los políticos o de las personas que saben, cuando en realidad son temas, por empezar, de los trabajadores, de las personas que trabajan en esas áreas Claro. y por otro lado de los beneficiarios, o sea, del pueblo en su conjunto. Claro. Siempre en esto nosotros tenemos muy presente esto que hablaba mucho la doctrina social del principio de subsidiariedad, Mm. ¿no? La comunidad es la que tiene que involucrarse y ser protagonista, conocer y concientizarse sobre lo que le pasa. Claro. Y los estamentos superestructurales tienen que ir haciéndose cargo de cuestiones que la comunidad quizá no pueda resolver, pero el Claro. poder reside en el soberano, ¿no? En el pueblo. Entonces nosotros tenemos que conocer lo que nos pasa e involucrarnos en lo que hace a la vida en comunidad. Uno de Claro. los temas fundamentales es el ferrocarril. Mm. Es Bien. un país extensísimo, bicontinental, y el siglo pasado, esto es muy gráfico, en el siglo pasado se viajaba en menos de 4 horas a Rosario en tren, Claro. se viajaba en menos de 8 horas, 9 horas a Córdoba, en menos de 11 horas a Mendoza. Hoy el tren a Mendoza tarda más de 2 días. O sea, Ujú. Claro. hemos llegado y tarda porque lo reabrieron hace poco. O sea, hay que reconocer que se reabrió por lo menos un ramal de pasajeros, pero se ha involucionado cuando es el transporte más económico, más ecológico y más seguro para Claro. las personas. Acá, justo esto que nos decís nos viene en línea con un comentario que ya llegó, ya los oyentes empezaron a enviar sus mensajes a Ariel. Y María Isabel dice, qué idea genial revalorizar y recordar todo lo que los trenes hacen por el bien de los pueblos, Mm. en especial los más alejados. Claro.
Mencionaste, bueno, ya dijiste recién antes de que te hablásemos de la importancia, de lo que significaba estar de una ciudad a otra en una cuestión de horas, de lo que hace a la conexión, pero ¿qué otras cuestiones ven más de importancia ustedes en la cuestión ferroviaria que han decidido difundirla, ¿no? Mm. Además de esto, ¿no? De ser un punto, un medio de conexión, ¿Qué otros impactos? claro. ¿Qué otros asuntos han dicho? Es importante que tomemos este tópico. Dijiste que tiraron antes una historieta sobre la deuda externa, un tópico. Ahora ferrocarriles, segundo tópico. ¿Por qué? ¿Qué hay además de la conexión? Bueno, en los ferrocarriles, por un lado, está la posibilidad de una deuda pendiente de la democracia, Ujú. y iría desde la batalla de Caseros, Bien, que es la del federalismo, ¿no? Mm. Se consagró en su momento una constitución que se suponía que iba a trabajar por el federalismo en la Argentina, y los ferrocarriles son una herramienta fundamental para el federalismo, para claro, poder construir un país federal. La integración nacional está muy ligada a que las vías de trenes lleguen a todos lados. claro. Por otro lado, después podemos identificar lo que tiene que ver con uno de los costos principales que tiene la industria, que es el transporte, es la logística. Ahí, si quieren, puedo compartir algunos números. En Estados A ver. Unidos, el transporte ferroviario abarca al 13% de la carga. Si vemos la Argentina, es el 4,5%. Entonces, Claro. hace poco publicado un informe de la Nación. En la Unión Europea llega al 20% el transporte de carga. No es que el ferrocarril reemplaza a otros transportes. Claro. Los transportes hoy en día se conciben como multimodales. De hecho, una de las propuestas que ha desarrollado el Sindicato de la Fraternidad de los Maquinistas del Tren es una ley federal de transporte donde se desarrolle un transporte multimodal que abarque tanto aire, tierra, agua, sea mar o ríos. Claro. Es el transporte logístico el segundo más económico. El más económico de todos es el que es por agua. En general, Bien. el ferrocarril llega a centros logísticos de la zona periurbana, y de ahí se puede desarrollar el transporte vía camiones. Claro. Hoy en día nosotros prácticamente hacemos al revés las cosas. Los transportes, los tramos largos los hacemos en camiones. Claro. Y eso implica un costo enorme, Claro. que lo termina sufriendo sobre todo las economías regionales, Claro. porque quienes estén más cerca del puerto van a poder usufructuar los beneficios del comercio exterior, Claro. O de un mercado interno cada vez más acumulado en el Gran Buenos Aires. Bien. Entonces, es una causa fundamental, más allá, digamos, de la cuestión romántica del tren. Claro. Claro. A todos nos gusta la idea del tren. Sí, sí, sí. El tren es una herramienta para el desarrollo. Claro. Estratégica, podríamos decir. Totalmente. Claro. Qué necesaria esa... Para poner otro número chiquito, perdón, si nosotros vemos la distancia en este mismo informe, sale que la distancia que se hace con un litro de gasoil para transportar 1 tonelada de mercadería, por vía fluvial, con un litro de gasoil se transporta 251 kilómetros, Claro. 1 tonelada. Claro. Por vía ferroviaria, 101 kilómetros. Sí. O sea, el más barato es el vía fluvial. Sí, Pero sí, por sí. ruta, solo 29 kilómetros Claro. con un litro de gasoil. Es mucha la O sea, son diferencia. 3 veces menos. Claro. Sí, sí, es abismal. Vos, Bel, tenías una... No, pensaba en esto que nos trae esa colación de los datos, que es necesario es volver a mirar el mapa, Sí, tal cual. entonces, y entender cómo es necesario desarrollar esta logística también en el transporte con esa mirada federal que tanto hace falta. Y te cuento que por aquí llegan mensajes entusiasmados con esta idea de que sea a modo de historieta. Dicen por aquí los oyentes que es de más fácil lectura, de más fácil acceso. Y sobre eso te quería preguntar, Ariel, ¿cómo realizan ustedes las producciones? Nos dijeron que ya lanzaron una sobre deuda externa, ahora entonces sobre los ferrocarriles. ¿Cómo hacen ustedes dentro del grupo, dentro de Repliegue? Cuentan con, imagino, ilustradores, Claro. otros compañeros que escriben. ¿Cómo es el desarrollo también de esta producción? Sí, tal cual. Bueno, nosotros, 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 bueno, nosotros
Bueno, en la parte artística, la idea original corresponde a Macarena Bermúdez, una de nuestras compatriotas, compañeras de la organización. Después lo que es la parte de lo que es el guión, la cuestión más literaria, corresponde a Alejandro Villa. En lo que fue la investigación y los datos y el trabajo histórico, en este caso lo desarrolló también Alejandro Villa porque él venía ya trabajando sobre estos temas hace tiempo y es un tema que a él le apasiona mucho. Después lo que hicimos, una vez que terminamos el guión, nos juntamos con el Sindicato de la Fraternidad porque nuestro objetivo era que, tanto con esta como con otras historietas, que los trabajadores del sector, una vez que nosotros le damos una historieta de estas, digan, bueno, esto más o menos es así. Claro. Porque si los trabajadores del sector no se identifican con lo que está diciendo la historieta, bueno, entonces la estamos pifiando. Muy bueno así eso. Ahora, en otros, por ejemplo, en lo de la deuda, el trabajo del guión, sí, obviamente lo hizo Alejandro Villa, y el trabajo del histórico lo hicimos en grupo. Siempre ahora estamos trabajando en una nueva historieta para después cuando ya pase esta presentación, y estamos trabajando también con trabajadores del sector que para la parte histórica, y después nosotros vamos a desarrollar la parte literaria y artística de lo que es el guión y las ilustraciones y el diseño. Muy bueno. Mucho trabajo detrás. Sí, un equipazo, realmente. Un equipazo. Están llegando los mensajes. Mónica dice, qué genios, qué buena idea, que vuelvan los trenes. Te queríamos ir haciendo y ya entrando en la etapa final de la nota, Ariel, si nos podés repetir, ahí está puesto ya el flyer en pantalla. El día, nosotros dijimos el sábado porque creíamos que el sábado era 8, pero no, el jueves es 8. El día y el lugar de la cita donde van a presentar Bellos Durmientes. Bueno, esto va a ser el jueves 8 de mayo a las 18:30 horas en el Teatro Empire, que es en Hipólito Yrigoyen, 1934. Bien. Es un teatro espectacular. La entrada va a ser libre y gratuita. Esperamos a todos y todas quienes quieran venir. Vamos a sacar con algunas cositas para comer, para tomar. Y desde ya, bueno, va a haber un sorteo también al final del evento. Se pueden anotar en el link que aparece en la biografía de nuestro Instagram. Eso. Y desde ya, si un día, digamos, si no vienen a la presentación, vayan un día al teatro ese, porque es un teatro monumental, tienen unos 100 años, tiene unos murales, unas pinturas, porque es un teatro además del Sindicato de la Fraternidad, claro, es uno de los sindicatos más antiguos de la Argentina. Mirá. Toda la estética ferroviaria. Sí, claro. Es un lugar, la verdad, que hermoso. Qué lindo. Entonces repetimos, jueves 8 de mayo en el Teatro Empire, Hipólito Yrigoyen, 1934, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entrada libre, gratuita y con sorteo. No está en el flyer el horario, Ariel, jueves 8 de mayo, ¿a qué hora? 18:30 horas. 18:30 horas. Y la última ya... Y doy un datito para los oyentes de Radio María. A ver. El jueves 8 de mayo es el Día de la Virgen de Luján, que es patrona de los trabajadores ferroviarios y del ferrocarril. Mirá, no sabíamos. Así que vamos a contar también con la Virgen que está en el Sindicato de la Fraternidad, va a estar presente, por supuesto. Hermoso. Para cuidarnos, protegernos y bueno. Nuestra Señora de Luján, patrona de los ferroviarios, 8 de mayo. Para que ella acompañe este recorrido. Ariel, antes de despedirnos, quienes quieran saber más de esto, porque no es la única historieta que han lanzado. O si queremos conseguir la historieta, estamos lejos. Y no es la única iniciativa que tienen. ¿Dónde los encontramos? ¿En Instagram, en redes sociales? Nos pueden encontrar en las redes sociales, que es principalmente el Instagram Repliegue-OK. Repliegue-OK. Y después, y si buscan en Mercado Libre La deuda que nos parió, van a encontrar la última, la anterior historieta. Nosotros estamos actualizando nuestro sitio web, donde se va a armar toda una plataforma de suscriptores de la comunidad Repliegue,
que se va a lanzar este jueves también. Entonces, bien. quizá ahora entran y no van a ver las cosas. Bien. Pero si no lo pueden conseguir por redes sociales, nos hablan, y si no, por Mercado Libre buscan La deuda que nos parió y está la anterior historieta a disposición. Genial. El Instagram, repliegue OC. Ahí pueden contactar a los chicos. Y bueno, Ariel, muchos éxitos el jueves. Gracias por todo el trabajo también que realizan. Gracias a ustedes. Gracias bueno. a ustedes por este momento. Un abrazo. Mucho éxito y que sea muy convocante.